Muy buenos días, especialmente a los medios de comunicación, que se os ha llamado fundamentalmente por una cuestión importante, que era hablar de la transparencia que evidentemente tiene que tener una de las instituciones de la Iglesia, que es como el corazón que late, que es Cáritas. Un corazón que late y que da vida prácticamente, o al menos da sentido, a toda la actividad pastoral y evangelizadora de la Iglesia. Porque de lo que se trata es de, al mismo tiempo que se utiliza la palabra para la evangelización, los hechos deben de acompañar, y Cáritas son los hechos. Cáritas es precisamente el amor puesto en realidad. Y yo esta mañana lo único que voy a hablar es como una introducción a lo que realmente interesa. Mis palabras no. Lo que interesa realmente son las 10 millones de razones para dar gracias que hablan de este libro, y de las 3.000 personas que están inscritas oficialmente como voluntarios en un trabajo que sin duda ninguna es un trabajo de amor. Esto es realmente una historia de amor, la historia de Cáritas. La cantidad de personas que rondan entre 25.000 personas que se están beneficiando al cabo del año de cualquiera de las actividades que lleva adelante Cáritas, desde la atención personal, la atención familiar, los empleos, la promoción escolar, en fin, todo lo que de alguna forma significa atender a las personas en todo el ámbito de la vida, desde la formación, la integración, el trabajo, el cuidado, la acogida, en fin, todo este mundo que sin duda ninguna pues está aquí presente y está reflejado aquí. Es evidente que ustedes, cuando reciben todos los días el periódico o en los noticieros tanto de radio como de televisión, normalmente no suele salir ninguna noticia de Cáritas. Es normal, porque cada uno lleva sus actividades y no son noticias como son otras, que sin duda ninguna tienen una importancia social. Pero esto, cada vez que se rescata a una persona de las garras de la muerte o de las necesidades o del hambre, es una noticia para nosotros grande, de primera línea. Cada vez que se rescata una familia o cada vez que se sale al encuentro de unos niños con un apoyo escolar y sobre todo reconociendo la dignidad de ellos, o cada vez que se atiende a unos inmigrantes o a personas que andan con dificultades por ser refugiados o mil cosas, es noticia de primer nivel. Pero claro, Cáritas suele tener la costumbre que el Evangelio nos dice, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Luego me sigo explicando que no sea noticia para los medios de comunicación. Pero hoy se nos ha ocurrido volvernos locos y deciros, mirad, realmente algo se está haciendo, algo se está moviendo. Simplemente es una llamada especial al corazón de los murcianos. Y voy a dejar ahora que sea Cáritas los que os digan concretamente cada uno de los detalles de lo que aquí está. Hola, buenos días. Soy José Antonio Planes, director de Cáritas. Agradeceros vuestra presencia y, como ha dicho nuestro obispo, es hoy una comunicación de la labor que venimos realizando. Nuestra portada aparece una persona, Vicenta. Es una persona que fue derivada a través de una Cáritas parroquial. Nuestras 151 Cáritas parroquiales están en la trinchera, están junto a las personas que nos necesitan. Y allí detectan la situación de esta persona. Esta persona necesita trabajo para devolverle la dignidad de incorporarse a la sociedad. Viene a la escuela de hostelería, ahí se titula como ayudante de cocina,
hoy está felizmente insertada en el mundo laboral, contratada en una empresa de modo estable. Veréis que en primer plano aparece ella, pero no está solo ella. Hay un marido y hay 3 hijos. Por tanto, fijaos de qué modo esta es la quinta esencia de Cáritas. La caridad en la Iglesia que se vuelca en cada una de las personas, y además sabemos que detrás de cada persona hay una familia, está insertada en una familia. Por tanto, me parece que es una portada bastante clarificadora. Nuestro obispo decía en la reflexión semanal en la fiesta del Corpus Christi: no preguntéis quién es el prójimo, abrid los ojos. Efectivamente, nuestra visión es la del samaritano, la del buen samaritano. No esperamos a que nos llamen, salimos, provocamos que pasen cosas. Y esa es nuestra actitud permanente de salir hacia afuera. Como dice nuestro Papa, somos una iglesia que está en la periferia, que está junto a los que nos necesitan. Y esa es nuestra actividad ordinaria. Por tanto, esta es la presentación de esta memoria anual, donde os damos cuenta de las actividades que hemos llevado a cabo. Como decía, son 151 Cáritas parroquiales, 9 Cáritas territoriales que coordinan y vertebran la estructura organizativa de las parroquias. Tenemos 5 proyectos territoriales y 4 proyectos diocesanos. Por resaltar, por ejemplo, la Escuela de Hostelería. Está siendo un bien enorme. Son ya más de 100 personas que están en el mundo laboral a través de este proyecto. Y además tenemos grandes expectativas con la Escuela de Hostelería. Y, por supuesto, en las empresas de inserción, que queremos desarrollar cada vez más, pues limpieza, reformas, tapicería, textil, etc. Bien, esto se lleva a cabo, además, los importantes, los proyectos de empleo en territorio que se hacen en más de 50 Cáritas parroquiales. Bien, también creo que conviene subrayar la importancia del concepto parroquia. La parroquia es donde, ya digo, vertebramos la realidad de Cáritas. La parroquia está en la trinchera. Es la que identifica el párroco, que es el presidente, y el director, que es un laico, con un equipo de voluntarios y asistentes de Cáritas, son los que están escaneando permanentemente la realidad de los que en esa parroquia tienen dolor, sufren, están excluidos y, por tanto, desarrollan la labor de Cáritas. Es importantísima saber visibilizar, ver que tenemos la parroquia, que recoge, hay un testimonio permanente de los párrocos que están trabajando, como digo, en ese territorio. Y de alguna forma ellos nos reexplican lo que es la comunidad social y cómo actuar en ella, a través de la actividad de Cáritas. También ha comentado nuestro obispo, somos casi 3.000 voluntarios. La mitad, más de la mitad, son menores de 65 años. Aquí tenemos un gran proyecto. Queremos incorporar muchos más jóvenes en nuestra red de voluntarios. Ya venimos realizando esta labor a través de las parroquias, pero ahora queremos desarrollar un proyecto con todos los colegios de la región, los que nos dejen claramente, donde queremos inculcar la mentalidad del voluntario desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Constatamos una y otra vez la alegría de los jóvenes cuando se dan a los demás. La juventud es una época maravillosa, es una época de apertura, de descubrir nuevos horizontes, de buscar alternativas, de alguna forma de reflexionar sobre yo de dónde vengo y de qué voy a hacer en la vida. Por tanto, desde ese punto de vista, cuando les conectamos con la realidad de gente que lo necesita y ellos se entregan, evidentemente es una experiencia de verdad, de auténtica felicidad, porque está conectada con el mejor valor de la persona, que es el sentido trascendente. Y por supuesto, en ese caldo de cultivo es mucho más fácil hacer la labor de evangelización que como Cáritas dentro de la Iglesia tiene que llevar a cabo. Por tanto, ahí tenemos una gran esperanza en esos programas de voluntariado a través de colegios. Bien, en cuanto a los fondos que estamos manejando, ha dicho nuestro obispo, son 10 millones de razones, pues está aumentando la aportación de entidades privadas. En esto también queremos hacer un gran, y vamos a partir de septiembre a desarrollar una gran labor de promoción hacia la sociedad civil. Por supuesto que agradecemos las ayudas públicas, están ahí y seguiremos pues con el mejor talante, presentando proyectos a la administración regional, a los ayuntamientos, a los fondos europeos, pero consideramos que tenemos que llevar a cabo una gran labor de reexplicar lo que es Cáritas a la sociedad civil.
empresas, instituciones, colegios profesionales. Hemos hecho alguna actividad piloto y de verdad que la satisfacción de los asistentes es muy alta. Estamos igual que con los voluntarios jóvenes, profesionales, directivos de empresas, como digo, profesionales de colegios, gente en definitiva de buena voluntad. Cuando les pones frente a la realidad de Cáritas y lo que estamos haciendo, el entusiasmo es importante. Por tanto, queremos avanzar mucho más en que la sociedad civil conozca Cáritas, se implique en Cáritas y que de ese modo creo que estamos en condiciones de buscar y proponer soluciones definitivas, de modo que la pobreza no sea intergeneracional, que no se herede, que encontremos fórmulas para erradicar la pobreza y la exclusión. Y ya digo que eso no es suficiente con las ayudas públicas. Tenemos que vertebrar mucho más una organización social que colabore con Cáritas. Muy bien. Y ya para ir terminando, pues, en fin, como conclusiones de mi intervención, pues que, una vez más, que esta memoria 2018 lo que refleja es la expresión de la Iglesia local de Cartagena, que quiere y se pone al servicio de la realidad de dolor y de exclusión de personas y de familias. Es nuestro grano de arena. Es verdad que somos una institución más, pero tenemos una singularidad. Y, además, es un grupo, o sea, es la expresión de un grupo importante de comunidades cristianas que les impacta el dolor de sus vecinos y que quieren ayudar y que se están implicando. También, por supuesto, cómo no, darles las gracias a ese importante y potente equipo de voluntarios que trabaja en nuestras comunidades. Y, finalmente, reitero mi invitación a todas las personas de buena voluntad, a toda la sociedad en su conjunto, de que esto lo tenemos aquí. No son invisibles, aunque a menudo lo son. Las pateras están ahí, están los inmigrantes, están personas que son excluidos. Y tenemos que reaccionar de un modo definitivo. Tenemos que conseguir erradicarlo y devolver a estas personas mediante el trabajo y la formación a la sociedad. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Juan Antonio Illán, secretario general de Cáritas. Bueno, pues en la línea de lo que venía comentando don José Manuel y nuestro director José Antonio, quería compartiros algunos detalles más de lo que es la propia acción de Cáritas, algunos datos. Voy a intentar no abrumar mucho con esta cantidad de datos que podemos y sintetizar algunos mensajes que relaten las principales acciones que hemos hecho durante este 2018, que continúan en el 2019 y que vienen a reflejar esa historia de amor que decía nuestro obispo, esa historia de amor que se concreta en una historia de vida compartida con las personas que más dificultades tienen en nuestra sociedad, una historia de vida compartida que a veces es una historia de gozos, porque hay personas que afrontan ese proceso empiezan un proceso de inclusión, un proceso de incorporación a nuestra sociedad. Hay una historia también de esperanza, donde hay personas que pueden caminar hacia ese logro. También una historia de dolor, porque hay personas que en esa historia compartida, en esa historia de dolor y en esa historia de exclusión, pues a veces ven muy difícil el horizonte de poder emprender un proceso de mejora. Bueno, pues lo que tiene la historia de amor, que cuando es una historia de amor compartimos el gozo, compartimos la esperanza y compartimos el dolor y el sufrimiento, pero que a veces también conlleva, ¿no?, la realidad de la exclusión, de la pobreza. La memoria de Cáritas no es una memoria que viene a dar malas noticias, no, los datos sabemos que a veces son tristes, son duros y desde ese dolor también partimos, pero lo que queremos compartir es, haciendo alusión a lo que decía nuestro director, es que en medio de ese dolor, de esa esperanza, en medio de ese dolor y sufrimiento hay posibilidad para la esperanza. Y en esa posibilidad para la esperanza, pues intentamos alumbrarla en torno a esos 6 grandes programas de actuación que podemos desarrollar. En el año 2018, 72.441 personas se beneficiaron de la actividad de Cáritas, una cifra muy similar al año 2017. Es decir, se estabiliza la demanda, y eso es lo que venimos observando. Es verdad que esto tiene una lectura también de mayor dificultad, y hay un grupo de personas que siguen estando en ese espacio de atención de Cáritas más años. El aumento de personas que llevan, las personas que llevan más de 3 años en nuestra red de atención crece. Lo que nos dice la realidad es, la realidad de la pobreza antes solo afectaba de una forma significativa a un grupito de personas. Ahora, la realidad de la pobreza hay que sumarle otros factores de exclusión. Esto es lo que estamos observando, es decir, el número de personas son las mismas, pero
aumentan las dificultades con las que emprenden las familias. Las personas, esta situación de demanda, es decir, las familias tienen, ¿no?, más factores asociados, nos lo decía también el informe FOESA. La exclusión hoy no es solamente un tema económico, es una situación de pobreza, sino que a esa pobreza hay que sumarle otros factores de exclusión. Eso implica que tenemos que articular más demandas para poder acompañar, más respuestas para poder acompañar a las familias de las personas en esa salida de la situación. Como dato general, y que lo veréis, y es uno de los titulares que también poníamos en esta nota de prensa que os acompañamos, es la realidad de la pobreza y la exclusión afecta a la familia. El 70% de las personas atendidas forman parte de hogares con niños a cargo. Es decir, cuando hay un hogar, hay niños, la tasa, el riesgo de pobreza y de exclusión se multiplica. En la realidad, la memoria, lo que nos dice la memoria de 2018 es abrir los ojos porque las familias con menores a cargo están teniendo dificultades para poder afrontar con garantías su día a día. En ese programa de actuación que os decía, 6 grandes bloques de actuación. El primer bloque, y el más significativo, que se nos conoce de forma especial en la realidad de Cáritas, tiene que ver con esa acogida, ese acompañamiento, esa atención primaria que se extiende por los 45 municipios de la región de Murcia, que ha atendido a 22.000 personas, que es el programa más significativo donde invertimos en torno a 2.900.000 euros, que sumáramos un poco lo que hacen las Cáritas parroquiales, estaríamos en torno a los casi 4 millones de euros aproximadamente, donde hay 500.000 euros específicos para ayudas directas a familias, y que cuando vemos en qué tenemos que ayudar específicamente a las familias, el porcentaje mayoritario tiene que ver con los suministros y con el alquiler. Es decir, afrontar los gastos diarios del hogar se está convirtiendo en una dificultad importante para las familias. Cerca del 53% de las ayudas económicas que hemos dado directamente a familias han ido a alquiler o a suministros. Un porcentaje importante, tampoco nada menor, tiene que ver con el material escolar, el transporte, el comedor escolar, en torno a un 15% aproximadamente. En el ámbito del empleo se consolida unos números significativos de personas que estamos pudiendo acompañar. De esas 26.000 personas atendidas aproximadamente, en torno a 1.536 personas han participado en el programa de empleo. De esas 1.536 personas que participan en el programa de empleo, 600, ¿lo voy a decir bien? Sí, creo que era un momento. 695 se han incorporado al mercado de trabajo. Bueno, crece ese número de incorporaciones al mercado de trabajo. Esta está siendo una de las apuestas significativas que estamos haciendo de Cáritas. ¿Cómo ayudamos a las familias a incorporar y a poder afrontar la situación de pobreza y de exclusión? Es importante poder ayudar a que tengan unos ingresos y unos ingresos suficientes para afrontar ese día a día. Y una forma, claro, significativa de tener ingresos es su incorporación al mercado de trabajo. Pero claro que el mercado de trabajo tiene sus dificultades y no siempre ofrece todas las oportunidades dignas para poder vivir de una forma digna en una familia, pero estamos intentando en este programa de empleo ayudar a las familias, a las personas a incorporarse a un trabajo decente que permita tener unos ingresos suficientes para afrontar el día a día. Cerca de 700 personas han pasado por diferentes acciones formativas que hemos tenido en diferentes espacios de Cáritas. Y como hito significativo que venimos compartiendo con vosotros en los últimos años tiene que ver la empresa de inserción. Las empresas de inserción, este año, que ha tenido un volumen de facturación de aproximadamente 500.000 euros, ha tenido 34 personas contratadas, 18 puestos de inserción. Lo que observamos es que es la mejor herramienta para la inclusión social y laboral. No hay una herramienta que tenga tanto impacto y de una forma tan significativa como es la empresa de inserción. Y en este espacio, celebrando que esa herramienta tiene ese poderoso valor de ayudar a las familias a incorporarse al mercado laboral y a incorporarse al mercado laboral de una forma significativa, pedimos a la cultura sociedad que articulemos medidas para apoyar esta herramienta. No hay una herramienta que tenga el impacto que está teniendo las empresas de inserción en ayudar a las familias en salir de esa situación de pobreza y exclusión. Tercer bloque, el tercer gran programa de desarrollo que nosotros articulando es el que tiene que ver con las actividades de infancia. Decía, también lo señalaba nuestro obispo. Tenemos un especial interés en cuidar y acompañar a la infancia en esta salida de la pobreza y de la exclusión. Venimos diciendo también en los últimos años ese fenómeno perverso y doloroso de la transmisión intergeneracional de la pobreza. 8 de cada 10 personas que hoy viven una situación de pobreza siendo adultos, la vivieron siendo niños. Si esa constatación es la que seguimos observando en la realidad, necesitamos acompañar a los niños, acompañar a las niñas en su desarrollo vital, tengan un desarrollo integral, saludable y puedan romper la cadena de la transmisión intergeneracional de la pobreza. En torno a unos 1.900 chiquillos han sido atendidos, acompañados en diferentes puntos de
de las caretas parroquiales en la región, más de 30 iniciativas específicas para la infancia, y seguirá siendo el programa de infancia este año 2019 un programa significativo dentro de nuestra Cáritas. Y luego, de esos otros programas, sin extenderme mucho, pero sí destacar algunas cuestiones importantes, tiene que ver con la vivienda. Hemos invertido más de 1 millón de euros en programas específicos para ayudar a la vivienda, en albergues para personas sin hogar, centros de acogida, casas compartidas, algún proyecto específico en tema de asentamientos. Nos decía recientemente el informe FOESA, la vivienda se está convirtiendo en el factor que más determina si hay o no un proceso de exclusión en las personas. Necesitamos ayudar en el ámbito de la vivienda a las familias, porque la vivienda se convierte en un factor determinante para estar o no estar en una situación de exclusión social. Ahí estamos intentando poner nuestro granito de arena. Este granito de arena se ha traducido en el año 2018 en 1.600 personas atendidas en diferentes recursos, y seguiremos este año 2019 consolidándolo e intentando aumentar la medida de nuestras posibilidades este tipo de respuestas, porque se convierten en determinantes para poder acompañar a las familias o a las personas en situación de exclusión. Dentro de esos otros programas que decíamos, la realidad de las migraciones. Bueno, creo que son momentos para mandar un mensaje también de esperanza en esta situación, y de esperanza quiere decir que 2.694 personas, contábamos en la memoria de 2018, eran personas en situación administrativa irregular. Son personas que en esa situación la única perspectiva que pueden tener es una perspectiva de mayor deterioro, de mayor cronificación. No podemos articular procesos esperanzadores si no podemos revertir esta situación. Estamos acompañando a personas que no van a poder ser repatriadas, no van a poder tener una orden de expulsión efectiva por su situación jurídica administrativa, por convenios con países diferentes, pero también son personas que están viviendo en nuestras ciudades, viviendo en nuestras comunidades, y que tampoco tienen un horizonte de mejora y esperanza. Es una realidad de 2.694 personas que gritan buscar, sentarnos a dialogar y encontrar caminos de salida a esta situación. Busquemos caminos de encuentro. Sabemos y somos conscientes de, a veces, los miedos que podemos generar, las situaciones que nos pueden preocupar en esta realidad, pero busquemos juntos espacios de diálogo para encontrar una salida a una situación de un gran dolor, de un gran sufrimiento. Son 2.694 personas las que hemos atendido en esta región, que tienen un espacio de esperanza muy, muy constreñido por no poder encontrar soluciones a esta situación administrativa jurídica. Bueno, y el otro programa así especial, es verdad que hay una red importante, las caretas parroquiales, de apoyo a los proyectos de cooperación internacional, que no queremos dejar de mencionar, porque no solo a la realidad de la pobreza y la exclusión afecta a nuestras comunidades. Nuestra dimensión como Iglesia universal, somos muy conscientes de que la caridad es universal, y que también tenemos que hacer presente también a aquellas personas que sufren la realidad de la pobreza en otros lugares, en otros espacios, y ahí la red de caretas parroquiales sí que articulan, ¿no?, diferentes apoyos, diferentes proyectos, tanto en proyectos más específicos de promoción como en crisis humanitarias, como ha sido en 2018. 3 titulares para resumir un poco este final de lo que ha sido el balance de 2018. Por un lado, las cifras de pobreza y exclusión, ¿no?, que nos decía el informe FOESA también, y lo confirma. Tenemos el riesgo de que poder dejar de ser una lacra que queremos combatir, a convertirse en una realidad que asumimos y que la damos por hecha. Este es el gran reto que tenemos. Venimos manteniendo una atención de 72.000, ¿no?, algo más de 72.000 personas que se benefician de la actividad de Cáritas. El riesgo que tenemos es que esto se convierta en una noticia que la damos por hecha, que la asumimos como sociedad. Creo que ahí tenemos una llamada importante a que no asumamos esta realidad como dada por hecho, sino que la sigamos combatiendo. Y ahí parece que a veces nos conformamos, ¿no?, con una realidad. Bueno, yo creo que nos clama como sociedad a buscar y a seguir buscando fórmulas decididas para abordar esta realidad. Una realidad que habla de familias, y familias de una forma especial. Los hogares con menores están pasándolo peor, tienen más dificultades para afrontar esa vida diaria. Apoyemos a las familias, veníamos comentando los últimos 2 años, tiene que ser la gran apuesta que tengamos como sociedad. Si apoyamos a la familia, estaremos apoyando claramente la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y en el acceso al empleo, habrá que abordar situaciones diferenciadas, la situación de los jóvenes y la situación de los parados de larga duración. Nos dice el informe FOESA, y lo constatamos a mí también en la vida diaria, estamos viendo, es
antes de la crisis teníamos una bolsa de exclusión de esas personas que tenían una situación más cronificada. En la crisis vivimos que fueron las familias las más golpeadas por la realidad de pobreza y la exclusión. Pasada la crisis, tenemos el grupo importante de familias y empezamos a observar de una forma significativa un grupo de parados de larga duración. Abordemos la realidad porque necesitamos también respuestas específicas y diferenciadas para esas personas paradas de larga duración. En esta realidad de dificultades de jóvenes y parados de larga duración, seguimos probando, insistiendo, con la gran medida que tienen que ser las empresas de inserción. Es el instrumento más eficiente para los procesos de inclusión social y laboral. Cada euro que invertimos en empresas de inserción retorna en casi 2 euros. Es decir, los datos que tenemos en torno a la empresa de inserción la hacen una herramienta sostenible que no genera coste, porque si inviertes 1 euro recuperas 2, y además lo que estamos promoviendo es un proceso, ¿no?, muy digno de incorporación social de muchas personas. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, que yo con estas pinceladas, si tenéis alguna pregunta, habrá como pasar. Yo tengo una pregunta. Habla de infancia, de jóvenes y adultos desempleados. ¿Tienen alguna cifra con respecto a personas mayores de tercera edad en riesgo de exclusión social que también son atendidos por Cáritas en la región? Como dato registrado de personas mayores, te lo podemos facilitar después específicamente. No tenemos un programa específico de mayores, hay otras realidades pastorales de iglesia que están teniendo un trabajo muy intenso con esta realidad. Es decir, la pastoral de la salud nos compartía recientemente el sacerdote delegado de pastoral de la salud en la diócesis, cómo está viendo una realidad de mayores que también están sufriendo realidades de pobreza específicamente. Pero es verdad que como Cáritas específicamente no tenemos un programa de actuación con mayores. Pero eso es una realidad también, que en cada parroquia los sacerdotes que de alguna manera pues están atentos también a todas esas realidades atienden por medio de Cáritas normalmente, sobre todo cuando han detectado que hay algún problema o alguna necesidad. Y luego hay también otra realidad de las residencias de ancianos de la Iglesia, o no de la Iglesia propiamente, porque titulares no somos de ninguna, sí que digamos que somos afines o son afines en el sentido de que por motivo de la cuestión de su conciencia cristiana pues han derivado su trabajo en esta realidad, ¿no? Bueno, pues ahí no solamente son los que están acogidos, y además con plazas concertadas, que hay también residencias con esto, sino también gente con verdaderas carencias que son acogidos pues con las mismas condiciones sin problema, aunque no abonen también el gasto mensual, ¿no? En ese sentido puedo decir al menos las residencias afines a la Iglesia que conozco. Creo que eran en torno a un 8% aproximadamente de personas mayores de 65 años que se benefician de la actividad de Cáritas, pero ahora no podemos precisar el dato. Viene siendo esta realidad. Sobre las empresas de inserción, ¿cuántas hay y cómo funcionan? De dos formas, os hemos dejado algún folleto incluso creo que el material que hemos dado, pero así como un titular es: la región solo tiene ahora mismo 4 empresas de inserción, una de ellas promovida por Cáritas. La empresa de inserción es una empresa como cualquier otra empresa, pero que solo tiene un fin, y es que las personas se incorporen a las empresas del mercado ordinario. Es decir, nosotros no es una empresa para que las personas se queden trabajando en la empresa de inserción, sino todo lo contrario, es una empresa que forma, que prepara a las personas para que en el plazo máximo de 36 meses que dice la ley puedan dar un salto al mercado laboral. La línea de Cáritas estamos teniendo actividad en limpieza y reformas, más humildes, pero ahí tenemos alguna pequeña actividad. La que más significativa de desarrollo tiene es en el ámbito de la hostelería, y estamos también ahora con unas iniciativas específicas en torno al textil. En total, decíamos, 34 personas contratadas en el año 2018,
Son personas que el contrato que tiene la empresa de inserción, la única vocación que tiene es poder tener un entrenamiento real en un contexto real productivo. Trabajan de camareros, de cocineros, trabajan de peones de la construcción, un oficial hemos tenido también, personas que hacen tarea de limpieza, trabajan en ese contexto real, hacen esa actividad, tienen unas horas para la formación, tienen un acompañamiento social y en un máximo de 36 meses deberían dar el salto. En la hostelería el salto al mercado laboral está siendo en menos de 12 meses. Claro, es un mercado más dinámico y donde también 6-12 meses de entrenamiento real en un contexto de trabajo real en el restaurante que tenemos en la escuela de hostelería capacita y empodera muy bien a la persona para poder dar el salto. La portada de la memoria, Vicenta, es una persona que ha estado, es una historia de las que nos hace gozar y de las que nos hace creer que hay esperanza y que es posible construir relatos. Necesitamos muchas personas y muchas manos para sumar y seguir construyendo relatos, pero es posible construirlos. Vicenta venía a ser atendida en una Cáritas parroquial, en una situación de dificultad importante, y si habláramos del barrio del que proviene, que lo vamos a dejar en stand-by también por cuidar un poquito ya más su confidencialidad y anonimato, pero Vicenta viene de un barrio pues, donde las dificultades y las oportunidades son menores, donde los estigmas son mucho mayores. Vicenta tiene una unidad familiar, 3 hijos, con muchas dificultades para llegar al final de mes, atendida a la red de Cáritas parroquiales. Esa Cáritas parroquial la deriva al proyecto de la Escuela de Hostelería, inicia su formación de la Escuela de Hostelería, termina la formación de la Escuela de Hostelería, se incorpora contratada a la empresa de inserción en el ámbito de hostelería y de un periodo que ha estado contratada en torno a un año aproximadamente, ahí ya lo estoy diciendo un poco de cabeza, pero creo que es un año, ha pasado a trabajar en una empresa de hostelería de la región en unas buenas condiciones y con un contrato que tiene perspectivas de ser suficientemente estable como para poder garantizar ese apoyo que Vicenta está haciendo en su hogar y en su unidad familiar. Con respecto a la vivienda, aparece que hay 1.650 participantes. Esas son las personas que están acogidas, digamos, viviendo en algún piso, en alguna red de Cáritas. ¿Cuántos casas compartidas, albergues o dónde están localizados más o menos? Tenemos espacios en casi toda en una amplia variedad de municipios de la diócesis, es decir, espacios en Murcia, Cartagena, Lorca, Torre Pacheco, Bullas, Jumilla, Lleida, una pequeña iniciativa. ¿Me queda alguno? Tengo por aquí por Chuleta, pero bueno, y la presencia es en bastantes municipios. Y el tipo de recursos son o albergues específicos para personas sin hogar, como puede ser en Torre Pacheco, Lorca, Bullas, un centro específico para personas sin hogar en Cartagena, pero es esa parte más de baja exigencia, para personas que tienen un mayor deterioro. Luego espacios, viviendas compartidas de acogida, fundamentalmente para personas migrantes, que estamos abriéndolo también a otros perfiles más tutelados, pero muy enfocado a personas migrantes, que ahí tenemos una amplia red de viviendas, Murcia, Alcantarilla, Lorca, en torno a Jumilla, en torno a unas 15 viviendas ahora, y estamos también con algunas viviendas que empezando a dotar ese proyecto más de viviendas sociales. Santomera, la parroquia, a través de una acción específica, tenía 30 viviendas específicas para familias o personas en situación de exclusión o de pobreza. En Espinardo tenemos 3 viviendas cedidas que también están acompañadas, están varias familias incorporadas, algunas Jumilla. Bueno, son diferentes proyectos, viviendas específicas para una familia o viviendas compartidas para personas solas o albergues para personas sin hogar, en esa realidad. Y sobre los inmigrantes que aprenden español, ¿lo hacen todo en lo que son los centros parroquiales, donde se hace la catequesis y la...? ¿No? Esa es la gran también esperanza que tiene, que creemos que tenemos como red, ¿no? En la Iglesia, en el marco de su parroquia, una Cáritas parroquial, que esa propia comunidad específica sale al encuentro de los vecinos inmigrantes que han llegado. También al principio, cuando el boom, albergues o campamentos, ahora mismo en los Urrutias, tenemos Cáritas, una especie de campamento que se va a trabajar sobre él para que tenga muchísimas más prestaciones de las que actualmente tiene. Porque el campamento ahora tiene lo indispensable para pues un verano y actividades de verano propias, pero el proyecto que hay es abrirlo precisamente en el caso de necesidad de inmigrantes o de cualquier otra realidad, poder acoger a más gente. Y eso es también un proyecto para el que habría que
tocar la campana y decir que necesitamos ayuda, y que la ayuda que hacemos no es por el cachondeo que solemos tener cuando hablamos de la Iglesia y de los curas, que ponemos así, dice, ¿esto qué es? Un cura vivo, porque si estuviera muerto estaría así, ¿no? Bueno, pues en realidad el salir a la calle, el pedir y levantar la voz, en este caso, no es para nada de nuestros propios intereses personales ni de la Iglesia. Estamos hablando ahora en nombre de aquellos que lo necesitan. Y Cáritas, en este momento, está hablando en nombre de aquellos que lo necesitan. Sean refugiados, sean creyentes o no, tengan la condición de que sean más grandes, más bajos, más pequeños, más gordos, más flacos, no se mide en absoluto ninguna de las realidades que estamos muy acostumbrados a ir diferenciándonos. Son personas, están necesitados, ahí está Cáritas. Y ese realmente es el proyecto más hermoso que tenemos, lo que nos da el orgullo de poder servir, y sobre todo lo que es capaz de atraer a gente mayor y más joven para poder también trabajar en un proyecto creíble. Lo que contaba nuestro obispo es, yo creo que, y uniendo la pregunta de las clases de español, hay en torno, ¿no?, en total, en el tema de migración, casi 300 voluntarios aproximadamente en diferentes programas. Cuando tuvimos el año pasado una demanda específica por parte de la comunidad autónoma de ayuda con la acogida a jóvenes o menores inmigrantes que llegaban a nuestras costas, el primero que se puso, ¿no?, por bandera, nos pedía que colaboráramos y que pusiéramos todo lo que teníamos en nuestras manos, fue nuestro obispo. Pusimos en marcha 2 recursos, uno en colaboración con las hermanas franciscanas de la Purísima. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos, que podemos tender. En ninguno de los 2 sitios ha habido grandes conflictos con los vecinos. Pues siempre hay cosas que en la convivencia hay que trabajar. Pero la comunidad parroquial, en este caso la de Alhama, o la comunidad parroquial, en este caso la de San Pedro del Pinatar, pues han ayudado también a entender que como sociedad tenemos que habilitar espacios para poder acoger también a aquellas personas que más dificultades tienen. Y eso, quien ayuda, quien se compromete, quien se implica, está siendo esa parroquia, esa comunidad cristiana de esos 2 sitios en concreto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues nada, gracias, José. Pues muchas gracias por todo y espero que vuestra palabra llegue a mucha gente.